Buenas noches. Quería indicar que hay unas críticas a todos los candidatos que se han hecho. Y ya que ha pasado a segunda vuelta, quería clarificar. Si a nadie le gusta Duque, a mí particular ya no me gusta. ¿Por qué? Por la defensa casi ciega a su líder. Que aunque no significa que él vaya a ser un títere, sí hay dudas sobre qué posición va a tomar Uribe. También por el pasado judicial de Uribe, que ya se está comprobando, saliendo a la luz todo lo que había hecho en el pasado él y su padre. Sí, por su genio, por sus twitters. Pero eso no necesariamente da a indicar qué tipo de hombre es Duque, porque ya lo hemos visto en el Senado y ya lo hemos visto en los debates. Ese es el verdadero hombre. Sí, hay cuestiones o dudas en cuanto a sus propuestas tributarias. ¿Cómo así que bajar los impuestos de dónde? Pero si uno se pone a ver y se pone a ver los debates, sí, se va a bajar los impuestos, pero también va a luchar contra la evasión, va a darle más herramientas a la DIAN para hacerlo, como indicó De la Calle y Fajardo. También va a generar más empleo a través de las cooperativas, generando un acompañamiento de la gran empresa, mediana, pequeña y la más pequeña y así sucesivamente. La micro, la MIPYME, la PYME, etc. Y así generando más tributos. También luchará en contra de la corrupción, haciendo que las normas se cumplan, no poniendo casa por cárcel. También va a generar acuerdos con otros países que eran los países libres de tributos, los paraísos fiscales, para que les entreguen información de quienes tienen cuentas en el extranjero, pero no las reportan, y así poder también cobrar sobre estas. Sí, también es cierto que se debe cobrar sobre las tierras improductivas, pero, como lo mismo dijo Duque, hay que ver la reforma agraria en cuanto a que se respete la buena fe. Pero eso no se quiere decir que cualquier buena fe, sino las personas que, que compraron de buena fe sin saber lo que estaba sucediendo en ese momento, sin saber que el dueño era ilegal o era narcotraficante. Otra cosa es que sí sabía que era el testaferro, que era el familiar, que era el delincuente. Es otra cuestión aparte. En cuanto a la corte, en Estados Unidos funciona y se respetan los magistrados y las salas. ¿Por qué no aquí? Y sería un escarnio público, ya que la gente se daría cuenta. Pero sí, lo que dice la Puya es cierto, y lo que dice De la Calle es cierto. ¿Cómo es posible que la tutela se vaya a acabar? ¿Cómo es posible que una institución como la Corte Constitucional, que ha generado derechos, se vaya a acabar? Por eso estoy de acuerdo que se deben respetar las instituciones o juntar las cortes, pero dejarlas las salas. Pero el debate se debe dar porque la justicia está sufriendo por una crisis
Y aparte, algo que ha dicho todos los candidatos que dice Duque es sobre la elección de los magistrados y la elección que hacen los magistrados que no la deberían hacer y los otros poderes no deberían elegir magistrados porque ahí se da, tú me eliges y yo te elijo. Entonces también eso no puede ser. También es cierto que Duque no tiene experiencia, pero si uno va a ver en los cargos que ha ejercido, eso le ha servido de bagaje y el Senado también le ha servido para su posición. En cuanto al medio ambiente es claro, como dice Fajardo, que se debe ir integrando escaladamente, no de una vez, porque si no afecta a la economía, afecta al desarrollo, se estanca, porque no toda la estructura está hecha para esa cuestión y la plata no está todavía. Sí, claro, pueden gastar la plata experimentando o haciendo nuevas formas o interesantes experimentos a ver si aplica para una gran estructura de una vez, inmediata, pero la verdad es que no la tenemos que desarrollarla. También es cierto que la industria extractiva no se puede dar de cualquier forma. Tiene que haber requisitos y tienen que haber experimentos y licencias aprobadas después de haberse dado muchos estudios. Y como dicen todos, si los estudios no dan, no se va a hacer la extracción. Y como dice Duque, no lo va a hacer en ciertos sitios donde el medio ambiente es sensible. En cuanto terminando las tierras, claramente, como dicen los demás, las tierras malavidas se tienen que quitar y las tierras eh, que indican la corte que no son para tener dueños se van a quitar y se van a dar para los campesinos y cooperativas. En cuanto a los derechos de las personas, él indica claramente que se van a respetar los derechos civiles, pero que no va a apoyar la adopción, pero esto no quiere decir que la va a bloquear. Para eso están las demás instituciones y él la respeta. Lo mismo el aborto. Pero es cierto que hay los míos, yo los tuve, yo los tengo. Pero no podemos esperar con otro gobierno que está experimentando, que se demostró que su administración fue bloqueada por su propia arrogancia y que había apoyado cuando él era senador a Ordóñez y había tenido funcionarios que eran allegados a Ordóñez y que Ordóñez había tenido funcionarios allegados a Petro. Entonces, no se puede decir que Petro es la panacea en cuanto a la lucha anticorrupción. Porque sí, porque Duque en cuanto a su partido tampoco es la dama de la limpieza. Se mostró quién lo apoya y qué ha hecho con ellos. Y como la política es dinámica, hasta la misma que lo persiguió terminó en su partido. Pero Petro también tiene sus pecados. Y retornando, puede ser de la izquierda, pero ya se ha visto que cuando los extremos se hacen más fuertes,
se comienzan a preguntar qué es lo útil y si un drogadicto es útil o un marica es útil, como se mostró en un gobierno de Fidel Castro, un gobierno de Stalin, un gobierno de Chávez, que hasta los maricas no han sido bien respetados, la prensa no ha sido respetada. Entonces no es pues una confianza hacia un líder. Y si hay líderes de izquierda que han gobernado bien, pero es un riesgo que no podemos tomar. Sí, él tiene buenas ideas, pero como se vio en la alcaldía de Bogotá, él prefiere trabajar solo y eso no sirve. Hay que escuchar, hay que, hay que trabajar en equipo, hay que trabajar con las demás instituciones. Entonces, pues por eso yo confío, pues no es que confío, pues porque Duque no es chévere, como dice Diana Uribe. Y Petro tampoco es que es chévere. Pero, sigamos. En cuanto a los derechos humanos, como indiqué, en ninguna dictadura se proclama, se protegen. Muchas se promete que se van a respetar, pero no lo hace. Si no es útil para el régimen, no se van a respetar. Por ejemplo, la dosis personal. Es claro lo que dicen los demás candidatos como Germán, como Fajardo, como de la calle, que los expendedores los tienen que combatir y para eso hay que regular las dosis. Duque no está diciendo que las va a acabar, está diciendo que las va a mermar para que los expendedores no tengan para vender en los colegios. Si él ha dicho que lo va a acabar, pero realmente lo que él está buscando es mermar la dosis personal para ese efecto. Sí, Petro puede decir que no lo va a prohibir, pero ya viendo la situación, dígame si él va a actuar en contra de la dosis personal. Uno no puede ser tan ciego para eso. Y la oposición se los va a hacer saber y hasta la corte se lo va a hacer saber. Porque lo van a estudiar, porque también como hay una tutela para generar el derecho, también hay tutelas para resolver esos temas de la seguridad, etc. Sí, Duque es católico, apostólico y romano, pero no tiene la capacidad y las instituciones, ya por el Estado de Derecho que funciona en Colombia, no tienen la capacidad, como dice Salud Hernández, de interponer la religión. Porque claro, como dice ella, uno es católica, apostólica y romana, pero yo no impongo la religión. Y Duque no se ve que vaya a imponer la religión, aunque Ordóñez está al lado. Lo va a mandar por ahí a la embajada del Vaticano y eso. Entonces eso no, o pueda que lo ponga de senador, que lo ponga de ministro, pero ¿qué va a hacer? Entonces pues esa es la otra cuestión. Como dije, hay que verlo actuar hay que haberlo visto actuar. Y sí, como dice en el video de este funcionario, se debe respetar, se debe ver quién es quién. Pero hay que recordarle a este funcionario que es funcionario público, primero que todo. Entonces no debería ser política. Y segundo, un funcionario de un gobierno que es
malo como el solo, que lo único que hizo fue generar un proceso de paz que es bueno, para que pero es bueno, y con los cambios generados por el no y por cambio radical quedó mejor. Pero primero, que no diga que el surista es corrupto, porque su gobierno fue corrupto, aceptó plata y gracias a su mermelada obtuvieron puestos, y uno de los puestos, pues gracias a uno de los puestos lo llamaron a él, porque los jefes aceptaron puestos. Yo no estoy diciendo nada más. Entonces pues ahí les dejo.